cuando hablamos, lo que hacemos es atraer la atención de Dios hacia nosotros. Y ahora Dios está atento, Dios nos está observando, pero Dios no se va a comprometer con nosotros hasta que Él no nos vea a nosotros comprometidos en lo que nosotros decimos creer. Es importante, ¿verdad?, que ese compromiso, porque eso es lo que Dios está viendo, no tanto lo que nosotros decimos, sino lo que nosotros hacemos. Y yo creo, ¿verdad?, que este año, pues, tiene que ser un año de sanación y liberación. Y después de todo lo que vivimos el año pasado, pues, tenemos que acudir al poder de Dios. Yo creo que aquel que espera en el Señor va a contemplar su gloria. Y de buscar el rostro de Dios, porque esa es la idea de todo esto. Que nosotros tengamos un encuentro personal con el Señor y a través de esa amistad, esa relación con Dios, pues nosotros podamos cosechar todo lo que viene con esa relación con Dios, porque ahí está el secreto. Pero igual a veces le corremos, ¿verdad?, y le huimos al sacrificio, pero tenemos que entender que eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Eso es lo que Él está queriendo ver de cada uno de nosotros, porque a veces nos encanta hablar, ¿verdad? Y decimos, creo, y mencionamos muchas cosas, pero a veces pues nos quedamos solamente en palabras y no nos comprometemos en lo que decimos. A veces pues nosotros queremos, ¿verdad?, que Dios esté ahí para nosotros, que Dios nos bendiga, que Dios supla mis necesidades, que Dios me sane, que Dios me libere, que Dios me dé la paz que ando buscando, pero no entendemos a veces que eso es todo, pues cosas que Dios nos quiere dar, pero si nosotros pues tenemos una relación personal con Él. Fe no es nada más que eso, es el compromiso nuestro en lo que nosotros decimos creer. Es un caminar en lo que decimos creer. Y eso es lo que está esperando el Señor, para Él tener el discernimiento, para Él saber que nosotros de verdad lo estamos creyendo. Sí. Pues a veces nos quedamos solo en palabras, pero no queremos comprometernos en lo que nosotros decimos. Y ese compromiso que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Y a veces hay que hacer el sacrificio. ¿Sí? A veces hay personas, ¿verdad?, que dicen, pero ¿por qué hay que hacerlo? Porque de nuevo Dios está en ese sacrificio. Dios está viendo, está teniendo el discernimiento de que nosotros lo estamos creyendo de verdad. Sí. Yo creo que muchas personas pues al correrle a ese compromiso, por eso que pierden bendiciones en su vida. Y a veces hay que salir de nuestro lugar de confort, ¿verdad? A veces estamos muy cómodos y queremos que todo nos llegue a nosotros sin nosotros querer hacer nada, sin nosotros querer mover ni un dedo. Y es necesario que nosotros salgamos. Personas a veces me preguntan, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Verdad? O a veces cuando decimos vamos a un evento, ¿y por qué tengo que ir tan lejos? ¿Por qué tiene que ser ese lugar específico? Si Dios está en todos los lugares, si Dios es omnipresente, y es cierto, Dios está en todos los lugares, pero a veces es necesario que nosotros salgamos de nuestro lugar de confort para poder contemplar la gloria de Dios. Y Dios está observando eso. Y a veces tenemos, ¿verdad?, que tomar los 2 trenes, las 3 buses. A veces tenemos que manejar horas para poder alcanzar la gloria de Dios. Y si tú lees el Evangelio, vas a ver que las personas hacían sacrificios para poder llegar hasta donde estaba Jesucristo, y Jesús veía la fe de ellos y con todo lo que ellos hacían y decidía entonces honrar la fe de cada una de estas personas.
Pero la gente salía de su lugar de confort o del lugar donde ellos estaban supuestos a estar, que quizás era mandato por las limitaciones de los hombres o por la autoridad de las circunstancias. A veces ponían a las personas, ¿verdad?, a estar en un lugar específico donde se supone que de ahí no podían salir. Pero vemos en la Biblia personas pues saliendo de esos lugares, incluso esos lugares creados por las limitaciones de los hombres o por las imposibilidades de los hombres, al ya no poder hacer nada por ellos, al desahuciarte o al no poder ayudarte en esas circunstancias. A veces nos marginan en las imposibilidades de los hombres, y en la Biblia encontramos personas también que eran marginados, eran puestos en esos lugares, pero los vemos que cuando sabían que ahí estaba Jesucristo, pues salían de esos lugares con la esperanza de que ese hombre llamado Jesús podía obrar en sus vidas. A veces se exponían a lo que la gente podía hacer contra ellos o lo que podían decir sobre ellos. A veces pues estaban expuestos a muchos peligros, pero la esperanza que ellos tenían en Jesús era mayor, sobrepasaba, ¿verdad?, todas esas cosas que pues surgían con el propósito de impedir que la gloria de Dios se manifestaba. Ellos creían en el Señor y hacían hasta lo imposible para llegar a donde Él estaba. Y Jesús veía ese sacrificio, y Jesús veía todo lo que ellos hicieron para poder llegar a donde Él estaba, y honraba la fe de estas personas. ¿Por qué? Porque vio que a través del sacrificio, a través de esa acción, de ese caminar, ellos creían verdaderamente en Él. Qué bueno es pues uno pues tener esa fe suficiente que tiene el poder y la autoridad de vencer nuestros miedos, ¿verdad?, de vencer todas nuestras incertidumbres, todas nuestras inseguridades que puedan surgir. La fe que nosotros poseemos puede incluso detener todos esos pensamientos negativos que llegan a nuestras vidas. Por eso que es importante, ¿verdad?, que nosotros constantemente estemos alimentando nuestra fe. Sí, que nos preocupemos en esa parte de que nuestra fe vaya creciendo. A veces pues esperamos que surjan circunstancias en nuestras vidas para entonces querer desarrollar la fe. No, la fe se debe desarrollar mucho antes de que lleguen las circunstancias a nuestras vidas, para que cuando llegue ese día difícil, o para, como dice la Biblia, cuando llegue el día malo, lo podamos resistir. Sí, alimentar nuestra fe. Orar, mi querido hermano, entrar en la palabra de Dios y nunca olvidarnos, ¿verdad?, de todos los beneficios que el Señor hace en nuestras vidas, ¿verdad? Todas esas cosas que Él ha hecho, todos esos testimonios, ¿verdad?, que tenemos en nuestras vidas, que a veces pues nos olvidamos de ellos o los archivamos en el olvido. Pero esos testimonios están para que nosotros diariamente, recordándonos de ellos, pues nos alimentemos y crezcamos, ¿verdad? Esas experiencias pues se convierten ahora en seguridad, certeza, donde va venciendo toda duda, incertidumbre que nosotros podamos tener en nuestro caminar. Pero es importante que nosotros crezcamos en la fe, para que podamos resistir el maligno, podamos resistir el mal cuando quiera pues intervenir o detenernos en nuestro caminar hacia la gloria de Dios. Eso tenemos que entender también, que
que nosotros no estamos solos en este caminar, que el Señor nos va a fortalecer, que el Señor nos va a dar las fuerzas cuando más nosotros las necesitamos. Cuando llegue la prueba, cuando las circunstancias se pongan peores, cuando Dios ahí más nos fortalece. Decía el apóstol Pablo que cuando él era débil, era cuando más fuerte era en el Señor. Y yo creo, ¿verdad?, que Dios pues nos da esas fuerzas cuando más las necesitamos. Y entonces es importante que nosotros no olvidemos que en ese caminar Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros y Jesús nos va a dar las fuerzas necesarias para nosotros poder llegar a la meta. Y yo creo que todo lo que tú creas tener, Dios te lo va a conceder en el nombre de Jesús. Amén.